Bienvenida o bienvenido, querido estudiante de cuarto medio del electivo matemático, a nuestra segunda clase de la unidad 2 de leyes de la termodinámica. En esta sesión vamos a tratar la segunda ley de la termodinámica. En primer lugar, vamos a hacer una revisión de conceptos clave. Tenemos aquí una cacerola con chocolate que se quiere derretir a baño María. ¿Cuál es la dirección en el flujo de energía en esta situación? Efectivamente, al hacer esto en baño María, queremos que el chocolate absorba poco a poco la energía que le entrega el agua caliente. Así que el tránsito de energía va desde el agua al chocolate, pasando por supuesto por la cacerola y también disipándose por supuesto la energía hacia el ambiente. La segunda ley de la termodinámica tiene varias interpretaciones y la primera está relacionada con el ejemplo que vimos anteriormente. La interpretación 1 dice que el calor fluye espontáneamente de un cuerpo más caliente a uno más frío. Es decir, la segunda ley de la termodinámica establece un flujo natural en que la energía se mueve a nuestro alrededor. La segunda interpretación dice que en un ciclo térmico la energía calorífica no puede convertirse totalmente en trabajo mecánico. Y la tercera interpretación nos dice que es imposible construir una máquina funcional de movimiento perpetuo. Para poder entender la interpretación 2 y la interpretación 3, es conveniente introducir el concepto de entropía. ¿Qué es la entropía? También existen muchas formas de interpretar la entropía. Aquí dice, la entropía es una medida de la capacidad de un sistema para efectuar trabajo útil. Cuando un sistema pierde capacidad para efectuar trabajo, aumenta su entropía. Podemos calcular cambios en la entropía de un sistema de manera simple si el sistema varía muy poco su temperatura o es isotérmico, con la expresión que aparece aquí en pantalla. Delta S corresponde al cambio de entropía, Q corresponde al calor y T es la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, la entropía en el sistema internacional se mide en Joule Kelvin. En el ejemplo que está abajo dice, ¿cuál es el cambio de entropía que se produce al derretir un cubo de hielo de 100 gramos si su calor latente de fusión es de 334 por 10 elevado a 3 Joule kilogramo? Veamos los datos de este ejercicio. Tenemos una masa de hielo de 100 gramos que equivale a 0,1 kilogramos. Y también hay un proceso, el cual es la fusión del hielo, es decir, va a haber absorción de calor de parte del hielo para poder pasar de estado sólido a estado líquido. Ese calor se calcula como M por L, ya que es un cambio de fase, y L es el calor latente de fusión. La temperatura a la cual esto ocurre es 0 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura aquí es 273 Kelvin. No podríamos poner 0 grados Celsius, ya que tendríamos la fracción dividida en 0 y se indeterminaría. Por esa razón, la temperatura siempre la debemos medir en Kelvin. El cambio de entropía sería entonces 0,1 kilogramos por 334 por 10 elevado a 3 Joule kilogramo dividido 273 Kelvin. Se van los kilogramos y nos queda la entropía en Joule Kelvin. Nos da 122,34 Joule Kelvin. ¿Cómo sabemos si esta diferencia de entropía es positiva o negativa? Recuerda que la fusión es un proceso en donde se absorbe calor. Por lo tanto, el calor que está aquí en el numerador es positivo. La temperatura en Kelvin jamás va a estar negativa, así que depende del sentido en el que fluya el calor. Como este es un proceso donde se absorbe energía, la variación de entropía es positiva. Es decir, cuando tenemos un proceso, como por ejemplo el paso de sólido a líquido, la entropía aumenta. Por eso la entropía también se representa como un aumento en el desorden de un sistema.
ya que si miramos la disposición de los átomos o moléculas que componen un cuerpo en estado sólido a estado líquido, en estado líquido hay más movimiento, hay mayor vibración, hay mayor libertad y hay muchos más estados posibles que en un estado sólido. Y eso significa que es un estado con mucha más entropía que el estado sólido, el cual se dice que es más ordenado. Por lo tanto, en un cambio de fase, por ejemplo, de líquido a gas, la entropía vuelve a aumentar. Y ya sabemos que los gases tienen muchos más parámetros y son más caóticos que los líquidos y los sólidos, por lo tanto son más desordenados. Podemos aplicar el concepto de entropía en otras áreas, por ejemplo, que no tengan que ver con calor, temperatura o presión. Podemos ver la entropía como una medida del orden o el desorden de un sistema cuando tenemos claro cuáles son los parámetros que vamos a estudiar dentro del sistema. Por ejemplo, tenemos 3 monedas, cada moneda tiene cara o cruz, así que el lanzamiento de estas 3 monedas es un evento que podemos analizar. Sabemos por el diagrama de árbol que les han enseñado en estadística que al tirar una moneda podemos obtener cara o sello. Al tirar una segunda moneda también tenemos la posibilidad de cara o sello. Y al tirar la tercera moneda también tenemos la oportunidad de sacar cara o sello. Entonces tenemos un total de 8 combinaciones o estados posibles. ¿Cuáles son los estados más ordenados y cuáles son los estados con más desorden o mayor entropía? Veamos, por ejemplo, si sacamos la entropía de que al lanzar las 3 monedas tengamos como resultado el sacar únicamente caras. Si observamos, sacar solamente caras aparece una sola vez dentro de las 8 combinaciones posibles. Vamos a utilizar la fórmula que está a nuestra izquierda para calcular la entropía en esta situación. Cuando tenemos un sistema bien definido, la entropía se puede calcular como K de Boltzmann por el logaritmo de omega. Omega es el número de estados posibles que cumplan la condición que nosotros queremos. Por lo tanto, la entropía de solo sacar caras sería K de Boltzmann, que tiene un valor de 1,38 por 10 a la menos 23 Joule Kelvin por el logaritmo natural del número de veces que puedo encontrar solo caras en el lanzamiento de la moneda, que ya dijimos que era 1 y que está destacado ahora con color naranjo. El logaritmo natural de 1 es 0, por lo tanto, la entropía de sacar solo caras es 0. El valor de la entropía de sacar solo caras es 0. Y este es el estado más ordenado cuando se trata de lanzar 3 monedas. Hay otro estado que también tiene la misma entropía, que sería sacar solo sellos. También sacar solo sellos tiene una combinación posible y por lo tanto la entropía va a ser 0. Sacar solo caras o sacar solo sellos son los resultados menos probables al lanzar 3 monedas y por lo tanto van a representar los estados más ordenados. Si consideramos, por ejemplo, la entropía de sacar 2 sellos y una cara, ¿cuántos casos favorables o cuántos estados tiene esta situación? Ahí tenemos 2 sellos y una cara. Ahí también. Y aquí. Tenemos 3 posibles resultados en donde tenemos 2 sellos y una cara. Por lo tanto, tendríamos 1,38 por 10 elevado a menos 23 Joule Kelvin por el logaritmo natural de 3. Y vamos a calcular cuánto nos da. 1,52 por 10 a la menos 23 Joule Kelvin, que es una entropía muy pequeña, pero de todas maneras es mayor que 0. Por lo tanto, es un estado con mayor desorden que solo sacar caras o solo sacar sellos. Otra forma de interpretar también la entropía es que naturalmente las cosas tienden a desordenarse. Por ejemplo, una habitación. A medida que la vamos usando, vamos cambiando las cosas de lugar y debemos hacer trabajo en el sistema para poder volver a ordenarlo, que era un estado con baja entropía. Es mucho más probable encontrar una habitación a lo largo del día que esté desordenada debido al uso a que esté ordenada. Por eso se interpreta la entropía como el desorden en un sistema. Y también se dice que todo tiende al desorden. Es decir, si ordenamos nuestra habitación,
estamos disminuyendo la entropía de la habitación, pero hemos aumentado la entropía de nuestro propio sistema al hacer trabajo para poder ordenar la pieza. Teniendo en cuenta el concepto de entropía, vamos a ver lo que es una máquina de calor. Es un dispositivo que convierte calor en trabajo. Su eficiencia térmica es la razón del trabajo producido entre el calor aportado. Vamos a ver la imagen que está a la derecha. Tenemos un depósito de alta temperatura. La energía que entra, o el calor H por high, de alto, ingresa al sistema. Parte de este calor de entrada se convierte en trabajo y la otra parte que no se aprovecha para el trabajo se convierte en calor de salida o calor frío. A eso se le llama depósito de baja temperatura. Por ley de conservación de la energía, tenemos que el calor que entra es igual al trabajo neto más el calor que sale. La eficiencia de un sistema es un porcentaje, es un número entre 0 y 1 que nos dice cuánta energía se aprovechó para realizar trabajo neto a partir de la energía que ingresó al sistema. Por eso es trabajo neto dividido el calor de entrada. También podemos establecer que el trabajo neto es el calor de entrada menos el calor de salida. Y si modificamos esta fracción, tenemos 1 menos calor de salida dividido el calor de entrada. Vamos a resolver el ejemplo. El pequeño motor de gasolina de una barredora de hojas absorbe 800 joules de energía calorífica de un depósito de alta temperatura. Este es el calor de entrada. Este depósito de alta temperatura es la mezcla de gasolina y aire que hace la combustión. Transfiere 700 joules a un depósito de baja temperatura, al aire exterior a través de las aletas de enfriamiento. ¿Cuál es la eficiencia térmica del motor? Podemos ver que el trabajo neto en este caso es de 100 joules, ya que es la diferencia entre 800 y 700. La eficiencia sería 100 joules dividido 800, es decir, 1/8, lo cual es 0,25. Es decir, un 25% de la energía que entrega el combustible al motor se utiliza para hacer trabajo y el resto se libera al ambiente. Este calor de salida es un calor que no se aprovecha para hacer un trabajo, sino que solamente es calor que se elimina del sistema. Esto se puede considerar, por ejemplo, como contaminación térmica, ya que este calor de salida o calor frío no significa que ese aire esté frío al salir del motor, sino que es aire también a alta temperatura, pero es el calor o la energía de desecho de esta máquina. Por lo tanto, ya no se puede usar para poder producir otro trabajo. ¿Qué es un ciclo? Una determinada configuración del estado de un sistema nos permite establecer un punto de partida en el cual el sistema puede cambiar y volver a la misma configuración que teníamos en un principio. Esto permite que podamos tener eventos que se pueden repetir en el tiempo. En el caso de los gases que hemos estado estudiando, se puede establecer un ciclo en el cual un gas se expande y luego se comprime, volviendo a sus mismas condiciones de presión, volumen y temperatura. Acá tenemos dos GIF animados que muestran el funcionamiento de un motor. En el motor tenemos la entrada de la mezcla de aire y combustible. El pistón presiona y la bujía prende la mezcla, lo cual hace que se expanda el aire, empuje el pistón y luego se vuelve a recoger desechando el gas que ya no se puede utilizar para hacer trabajo y que va luego al tubo de escape del automóvil. A esto se le conoce como el motor de combustión de 4 tiempos. Vamos a ver diferentes tipos de ciclos y motores en la siguiente clase de esta asignatura. Cuando vemos el diagrama presión-volumen para un ciclo, podemos ver que tenemos un área que se puede encerrar en el diagrama. El área encerrada dentro del diagrama corresponde al trabajo neto que se realiza en el ciclo. Veamos por parte el diagrama que está aquí. Tenemos el paso de A a B,
que corresponde a una compresión, ya que el volumen disminuye. Y es una compresión isobárica porque es una línea paralela al eje del volumen. Luego, de B a C tenemos un proceso isométrico en donde aumenta la presión. Y luego, de C a D, tenemos una expansión isobárica. Luego, de D a tenemos una transformación isométrica, baja la presión a volumen constante y el ciclo se vuelve a repetir. Podemos ver entonces que hay un trabajo que se realiza para expandir el gas, pero que luego se cancela cuando lo comprimimos. Por eso tenemos acá un trabajo neto que es lo que está encerrado dentro del ciclo. El ejercicio dice que tenemos un mol de gas ideal que se somete a un proceso cíclico que tiene esta forma de rectángulo. El trabajo que interviene en cada uno de los 4 procesos. Ya podemos ver que hay 2 procesos en donde no se realiza trabajo, que son los procesos isométricos. El trabajo en el tramo BC es igual al trabajo del tramo DA y es igual a 0, ya que es un proceso isométrico. El trabajo en el proceso AB corresponde a la diferencia de volumen por la presión de una atmósfera, es decir, 101.300 pascales. No tenemos los valores del volumen, por lo que deberemos calcularlos primero para poder sacar el trabajo en este ejercicio. ¿Cómo calculamos el valor del volumen? ¿Y cómo calculamos también la temperatura 3 que se nos solicita en la letra C? Vamos a usar la ley de los gases ideales. PV igual nRT. Así que el volumen es igual a nRT partido por la presión. El volumen 1 corresponde a 1 mol por 8,31, que es la constante de los gases, por una temperatura de 200 Kelvin, dividido la presión, que corresponde a una atmósfera, es decir, 101.300 pascales. Esto nos va a dar el volumen en metro cúbico, 0,02 metros cúbicos aproximadamente. Vamos a usar la misma técnica para calcular el volumen 2 usando el punto A. El volumen 2 sería 1 mol nuevamente, 8,31 la constante de los gases, la temperatura de la isoterma 2, que es 400 Kelvin, dividido por la misma presión, 101.300 pascales. Por lo tanto, el volumen 2 es de 0,03 metros cúbicos. Así que la diferencia de volumen es de 0,01 metro cúbico, por lo tanto, el trabajo para el tramo AB sería 1013 Joule. Ahora que tenemos los dos volúmenes, sabemos la diferencia, podemos calcular el trabajo del tramo CD. Antes que se me olvide, el trabajo anterior es negativo, ya que es una compresión. El volumen 2 es mayor al volumen 1, así que esta diferencia es negativa. Lo indica también el sentido de la flecha. Voy a borrar porque ya no se ve, ahí sí. Recuerden que el proceso de A a B es una compresión, por lo tanto es una disminución de volumen, así que ese delta B es negativo. Ahora sí, el trabajo CD, en este caso el delta B es positivo y es la misma diferencia de volumen, pero ahora la presión es de 2 atmósferas, es decir, de 202.600 pascales, lo que nos da 2026 Joule. Nos falta entonces encontrar delta U, el trabajo y el calor para el ciclo completo, es decir, la letra B y bueno, la letra C también. Delta U para el ciclo completo es 0, ya que volvemos a la misma configuración de presión, temperatura y volumen cuando se cumple un ciclo, es decir, cuando el gas parte en A, va a B, C, D y luego vuelve a A, vuelve a la misma configuración y por lo tanto no hay variaciones en su energía interna. Según la primera ley de la termodinámica, el calor agregado a un sistema es igual a delta U más W. Si delta U es 0, para un ciclo completo, el calor que se agrega al sistema es igual al trabajo neto que se hace en este sistema. Por lo tanto, el calor sería igual al trabajo neto que corresponde al área bajo la curva que está encerrada en el ciclo. Y como corresponde a un rectángulo, lo que vamos a hacer es restar los trabajos anteriores. Es decir,
2026 Joule, que es el rectángulo grande, menos 1013 Joule, que es el rectángulo pequeño, lo que nos da 1013 Joule de calor o de trabajo neto en este ejercicio. Y finalmente, como ya conocemos el volumen 2, vamos a calcular el valor de la isoterma que está marcada acá, que es para la temperatura 3. Nuevamente, PV igual nRT, solo que esta vez vamos a buscar la temperatura. Presión por volumen dividido nR. La presión en este caso son 2 atmósferas, lo que nos da aproximadamente 731,41 Kelvin. Como siempre, te felicito por haber llegado hasta el final de este video. Si tienes cualquier duda, recuerda hacerlas en nuestra aula virtual de Google Classroom. Nos vemos en una próxima sesión. Cuídate mucho, no salgas de tu casa, lávate bien las manos con agua y jabón y que estés súper bien.